estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy, lunes 23 de noviembre del año 2020, vamos a conversar con el abogado y analista político Bonifacio Miranda, quien ya se encuentra con nosotros en la línea. Bienvenido, Bonifacio, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte. Igual, hombre, mucho gusto. Bonifacio, estamos en una especie de silencio o de vacío. Hay muchas expectativas de muchísimos sectores nacionales. Parece que el impacto de los dos huracanes ha dejado también impactado a los políticos en el Pacífico. No se están viendo propuestas concretas ni liderazgo efectivo. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la razón, pensás vos? Sí, creo que no le podemos estar echando la culpa ni a la pandemia ni a los huracanes, sino que, como dice el proverbio, la procesión va por dentro. Es decir, el principal problema que tiene la oposición en Nicaragua es la incapacidad misma de la oposición para articular un movimiento de masa en contra de la dictadura. Creo que esto tiene que ver mucho con aspectos históricos que ya hemos tocado en otras entrevistas, y es que durante mucho tiempo, casi un siglo, la mayor parte de los capitalistas nicaragüenses se acostumbraron a negociar con las dictaduras de turno y nunca procuraron crear partidos ni organizaciones políticas fuertes, sino que se encargaban nada más de negociar las prebendas del poder. Y eso es un lastre que pesa mucho. En este caso, que tenemos una nueva dictadura que viene de una revolución, que viene de una organización que se decía revolucionaria como el Frente Sandinista, la lucha es mucho más intensa y mucho más política, y entonces todas las debilidades anteriores de las décadas anteriores se manifiestan ahorita. El estallido social del 2018, que puso este país prácticamente patas para arriba, no se pudo aprovechar, y una vez que la dictadura retomó el control, los diferentes grupos de oposición no tuvieron una estrategia clara de enfrentar a la dictadura. Aceptaban en los hechos que íbamos a ir hasta las elecciones en el año 2021, pero no se prepararon en todo ese periodo para organizarse y prepararse mucho mejor. Y entonces el resultado, ¿cuál es? Que ya estamos a las puertas del 2021 y que la oposición ha demostrado ser lamentablemente incapaz de organizarse, incapaz de unirse. Durante mucho tiempo se nos vendió la idea de que la unidad era la solución para derrocar a la dictadura, y la prueba es que han sido incapaces hasta de unirse. ¿Por qué? Porque la unidad no se logra en base a negociaciones de cúpula, sino en base a propuestas que la población acepte y que considere suya y que la valide con su participación. Mientras eso no ocurre, vamos a estar en la situación lamentable en que estamos ahorita, y lo peor es que el tiempo va pasando y ya nos estamos acercando al año 2021. Entonces, si vos observás, vemos al Frente Sandinista que ya se está preparando, ya tiene las unidades de victoria electoral que las están preparando en todos los barrios, en todas sus estructuras. El Frente Sandinista tiene un aparato electoral poderoso. A pesar de la insurrección del 18 y de todo lo que ha ocurrido en el país, conserva todavía una fortaleza relativa en relación a los grupos de oposición, y entonces nosotros vemos a la oposición pirateándose los territorios, luchando intestinamente, ¿verdad?, para ver qué grupo es el que logra controlar e imponerse dentro de la futura coalición nacional, y entonces el resultado ha sido sumamente desastroso. Bueno, hay dos cosas que me gustaría que despejáramos en este asunto. Uno, la capacidad que la dictadura tiene o su poder descansa en la represión, fundamentalmente las fuerzas del ejército, las fuerzas paramilitares y las fuerzas de la policía. Además de un montón de chivatos o orejas, ¿verdad? Sapos, como les han dado en llamar ahora, que prácticamente ejercen un control social sobre la ciudadanía. El asedio constante a los liderazgos de la oposición pues no se han hecho sentir, se han hecho sentir, ahí han estado asediados y prácticamente inmovilizados. Juan Sebastián Chamorro,
Félix Maradiaga, el comandante Johnson, etcétera, pues, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Aquí estamos hablando de dos liderazgos. Un liderazgo que encamine la aspiración del pueblo alrededor de sus más sentidas luchas y banderas, y por otro lado un liderazgo temporal que es el electoral. ¿Cuál de los dos liderazgos estás diciendo que está ausente? Porque hay un liderazgo que quiere correr en las elecciones, pero ese no ha sido capaz, ¿verdad?, de aglutinar la mayor cantidad de gente posible. Entonces, ¿de qué liderazgo estamos hablando, Bonifacio? De los dos grupos que vos mencionás, porque realmente no hay muchos matices de diferencia. Mira, efectivamente la represión juega un papel determinante, sobre todo porque es selectiva, solamente hacia los grupos de oposición, no es hacia la ciudadanía en general, es hacia los grupos de oposición cuando quieren concentrarse. Creo que un error fatal que se ha cometido es que se cree que estamos en el 2018, que basta que pequeños grupos salgan a la calle para que la gente los acompañe. Eso ya no funciona, eso ya la gente entendió que es complicado, entonces la gente se repliega y no se atreve a salir a la calle cuando ya salió a la calle y los mataron y perdieron su negocio y fueron al exilio los parientes y otros cayeron presos. Eso ya no funciona. Entonces, ese tipo de convocatoria ya no funciona. Lo que la gente pide es una respuesta concreta, específica a los problemas económicos que está viviendo desde el año 2018. Y ahí la oposición, toditito los grupos, han demostrado ser incapaces de tener esa sensibilidad social y saber cuáles son los aspectos necesarios en los que hay que remarcar. Si la policía no te permite reunirte, hay que utilizar otro mecanismo para reunirse. No hay que andar planteando videos y fotos en las redes sociales. Es un trabajo silencioso de organización, de catacumbas, como se hacía en el año 77, 78, cuando la represión era brutal, que era mucho más brutal que la actual, efectivamente. Entonces, creo yo que está patinando siempre sobre el mismo punto. El 2018 fue algo que sorprendió a todos, incluso los mismos grupos de la oposición. Y entonces no han podido reacomodarse y no han podido entender. Y la dictadura sí ha tenido un plan estratégico bien elaborado para resistir hasta el 2021 y tratar de ganar las elecciones en el 2021, que serán elecciones que todavía no sabemos cuáles son sus condiciones. Entonces creo yo que lo central está en que la oposición no ha dado respuesta a las necesidades más sentidas de la población. Esto que lo podemos aceptar entre nosotros, ¿verdad? Para la población tiene una significación muy especial. No van a arriesgarse a salir a la calle, a que te echen preso, a que te quiten el negocio, a que te quiten la licencia, a que te quiten las cosas, si no ven la oportunidad y la necesidad de hacerlo de manera conjunta. Y ahí es donde está patinando la oposición. Entonces, pretender ir a elecciones, hacer directivas y trabajo territorial, yo le llamo en seco, sin la perspectiva del trabajo comunal, cotidiano que hay que hacer, creo que no va a rendir ningún fruto. Bueno, se habla por lo menos de 4 grupos que de una u otra forma estarían preparándose para ir a elecciones. Un primer grupo conformado por la Alianza Cívica, lo que quedó de ella después que otras personalidades salieron de ahí, junto con una franquicia política que en este caso sería el C por L. La Unidad Nacional, ¿verdad?, que tiende a dividirse si acaso se define la salida del Partido Liberal Constitucionalista, arrastrando a ellos al movimiento campesino que lidera Medardo Mairena. Segundo grupo. Un tercer grupo conformado por la Unidad Nacional, ¿verdad?, que tendría que virar hacia el PRD como franquicia política. Y un cuarto grupo que anda por ahí, ¿verdad?, que es el de los socialcristianos, que se han reactivado y que inclusive en un medio de comunicación, Fanora Avendaño dijo que tenía aspiraciones políticas presidenciales. Entonces, estos 4 grupos, ¿verdad?, por lo menos se vislumbran ahí. Y además el Frente Sandinista, que tiene sus propios aliados, que son partidos, micropartidos o partidos de maletín. Estas 4 agrupaciones por sí solas tendrían, aunque propongan un programa,
tendrían la capacidad de arrastrar a la gente bajo el grito de abril y cumplir las aspiraciones que el pueblo de Nicaragua tiene? ¿Cómo ves vos eso? La situación es bien compleja porque la gente confió y salió a la calle en el 2018 y a balazos tuvo que retroceder. Entonces, volver a salir en esa circunstancia no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, hay mucha desconfianza política hacia los grupos empresariales porque no contribuyeron al paro nacional, porque no hicieron absolutamente nada, porque en última instancia procuran cuidar más sus capitales que la democracia o que los problemas de la gente. Entonces, así como lo has planteado, no solo van a haber 4 bloques, probablemente haya muchos bloques más, porque el PLC es casi seguro que va solo. El PLC junto con el movimiento campesino es casi seguro que va solo. La coalición prácticamente está muerta. Los gringos le pegaron el tiro de gracia, porque el Departamento de Estado, cuando sanciona simbólicamente a Alemán, que no iba a los Estados Unidos porque ya estaba sancionado, cuando lo hace a través de un tuit, lo que está diciendo es: no se metan por ahí, que por ahí no va a haber nada. Entonces, la coalición está prácticamente muerta. Ahí creo yo que quien trata de revivirla lo más que puede, porque puso todos los huevos en la canasta, fue la Unidad Nacional Azul y Blanco, que por cierto tiene dos posturas al respecto. Hay una postura dentro de la unidad que está por sacar al PLC como partido, que es incongruente con todo lo que hicieron en el periodo anterior, pero que trata de salvarse y de no llenarse de estiércol como lo hace los otros. Y otra que es más conciliadora, que plantea que el PLC resuelva su problema interno y que una vez que lo resuelva van a recomponerse, pero es poco probable. Realmente la coalición va a estallar y el riesgo es que también estalle la Unidad Nacional Azul y Blanco, precisamente porque se embarcaron en este proyecto que criticamos duramente desde el comienzo, pero bueno, ese es uno. Y el otro es que cuando la Alianza Cívica rompe, no dice qué es lo que va a hacer. En un comunicado plantearon que van a tratar de hacer una unidad más amplia, pero no lo dice claramente. Incluso no menciona a C por L como partido. Aparentemente se trata de volver a hacer otra gran coalición, pero lo que queda claro es que la coalición que nació en febrero ya no existe o no existirá más o no tiene grandes posibilidades de constituirse como una opción política. Esto no significa que la otra coalición que se va a conformar lo logre. Es ahí el dilema. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, la población no es tonta, observa, ve que están hablando de unidad, pero que no se ponen de acuerdo nunca, porque no se pueden poner de acuerdo porque son intereses de grupos muy contradictorios, y no ve el planteamiento de sus problemas. Eso puede crear una situación muy compleja en que un sector de la población se abstenga y que el resto de los que quieran participar en la votación se fragmenten en los diferentes bloques, y eso obviamente va a significar el triunfo electoral de la dictadura de manera irremediable. ¿Qué salida le ves vos, verdad? Si están tan atomizados y esos son precisamente los escenarios que tenemos, o el escenario que tenemos, vos ves y estás hablando de una coalición más amplia, de una nueva coalición, liderada por quién se une a qué. Es indiscutible que a como está el sistema electoral actual, que no han permitido la constitución de nuevas casillas, que todavía no se conoce el proyecto de reforma electoral que tiene el gobierno, que no sabemos cómo será, si será solo cosmético o si va a ser una gran maniobra que es democratizar al máximo para dividir y fragmentar la votación, no lo sabemos. En las circunstancias actuales solo pueden ir por los partidos actuales, y los partidos actuales solo son PLC y C por L. Esto es una desgracia, porque estamos igual que en 2006. El PRD tiene personalidad jurídica, pero no tiene estructura, ni tradición, ni trayectoria que resulte atractivo para derrotar a un enemigo tan poderoso como sería el Frente Sandinista en una elección. Entonces lo veo poco probable. Más bien veo al PRD vinculándose al PLC en esto. La otra opción sería, que no la podemos descartar, que la UNAP, con todas las debilidades y los problemas que tiene, utilice la casilla del PRD, pero eso no garantiza un triunfo. O sea, ahí hay un mal cálculo político. La gente no es tonta, la gente no va a arriesgarse por algo que no es tan seguro, ni conocen, ni siente
ni ha sentido en todo este periodo que es la alternativa, porque 3 años después de la insurrección de abril del 2018, ya la oposición debería de tener un arraigo de masa indiscutible y no lo tiene. Entonces, pedir un milagro que a última hora la gente... por la represión, porque si no estuviera no la creo represión, que solo sea por la la represión. gente estaría en la calle. No creo que solo sea por la represión, creo que es también por falta de credibilidad política en los grupos de oposición. Debemos de entender que este es un proceso en el cual los viejos grupos políticos se metieron a los movimientos de autoconvocados, terminaron copando todo, pero eso no significa que la población se identifica con ellos. La población está muy desconfiada en relación a los viejos partidos políticos. Y por eso es que yo siempre insistí en que había que constituir una nueva fuerza política, y lo sigo insistiendo porque es la única manera de que la gente sienta que hay algo nuevo que valga la pena arriesgarse por eso. No solamente es la represión, yo no lo veo solamente por la represión, que juega un papel importante definitivamente para detener, pero el principal problema es político, porque no se ha logrado crear ese polo de atracción para que la gente diga, mira, no vaciles, hermano, es por ahí que tenemos que votar. No existe eso todavía. Y estamos ya casi a un año. Bueno, pero es que esas son precisamente las contradicciones que han existido y los temores y las desconfianzas de cada uno de los grupos de los cuales venimos hablando. Es decir, uno de los principales problemas fue involucrar a los partidos políticos. Pero te decían los partidos políticos, este es un problema político y tarde o temprano tienen que recurrir a los partidos políticos. Y la tesis por eso yo dije... en un momento pareció correcta, involucrar a los partidos políticos. El problema es que los partidos políticos no han gestionado su transformación de cara a lo que la gente está demandando, se han quedado anquilosados, son los mismos partidos políticos tradicionales, todos ellos. Entonces prácticamente y la gente el no se movimiento confunde. social, la gente que estuvo en abril está desprovista de una estructura partidaria y el régimen lo sabe y no va a soltar una nueva franquicia política. Entonces el problema es que estamos frente a las trabas y las taras del pasado, frente a la conspiración del Frente Sandinista, y estamos todos pues revueltos en este asunto. Yo no estoy tan seguro que no haga algunas concesiones el Frente Sandinista en la reforma electoral. Hay que ver, eso hay que analizarlo porque depende de muchos factores. Pero lo que sí está claro es que la gente desconfía de los viejos partidos. Y la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica y el Movimiento Campesino, que eran las fuerzas emergentes, se negaron a constituir ese partido político nuevo. Y entonces, por lo tanto, hoy se está pagando de manera carísima esa vacilación política de no dar el paso al frente. Entonces, tenemos una situación contradictoria, una crisis tremenda, destrucción por los huracanes y por los efectos de la pandemia, empobrecimiento mayor de la población, una crisis económica terrible, pero la gente no se siente representada por ninguna de las fuerzas actuales, ni que se vuelva a formar una gran coalición. Ese es un problema muy serio. ¿Y por qué sos tan absoluto en eso? ¿En qué te basas? Bueno, en el olfato político, porque si no lo han logrado hacer en todo este periodo, es poco probable que lo terminen haciendo en un periodo tan corto, porque tampoco veo señales de eso. Yo no veo, cuando la Alianza Cívica se sale de la coalición, aparentemente era para constituir algo, pero no planteó absolutamente nada, solo dijo, vamos a constituir una alianza, y entonces la gente se quedó, bueno, ¿y esto qué es? Otro pleito más. Entonces, todo eso decepciona. Entonces, por el comportamiento de los últimos 2, 3 años, te puedo decir que vamos chorreando sangre por eso, porque no hay señales de que hay un giro vigoroso, de que diga, vamos a hacer esto, vamos a plantearle esto a la gente, vamos a luchar. Y sobre todo, en las condiciones actuales, después de la pandemia, que todavía está, y después de los 2 huracanes, la situación económica es catastrófica. Entonces, si no se da respuesta a esa situación, no hay forma de que se logre constituir una alternativa política poderosa. Ok, vos hablaste y lo volvés a decir, de constituir una alternativa política. ¿Cuáles serían las características de esa nueva estructura política y quiénes cabrían ahí si en realidad tuvieran la posición digna de asumir ese reto? Lo que pasa es que el tiempo va pasando. Por ejemplo, la Alianza Cívica se ha debilitado. Varios movimientos sociales que estaban en la Alianza Cívica se han salido. La Unidad Nacional Azul y Blanco se ha mantenido relativamente, pero no ha logrado ampliarse.
no ha logrado ampliarse, no solo por la represión, sino por la falta de una orientación política bien clara en torno al punto de los problemas de la gente. Entonces, lo ideal sería que el movimiento campesino rompa con el PLC, que los movimientos sociales de la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco formen una convención, que se forme el nuevo partido con el nombre que ellos quieran, un nuevo partido político, y se pida desde ya la legalización de ese partido. A veces me preocupa esos temores de los grupos de oposición. No son claros. Si vamos a ir a elecciones bajo las condiciones de esta dictadura, pues entonces vamos a tener que pedirle a este Consejo Supremo Electoral o al que se vaya a elegir que sí necesitamos este nuevo partido político, y ya se deberían de estar recogiendo la firma, las directivas y todo, preparándose para la peor opción, pero no se hace. Entonces, si no se hace, o terminás en el PLC o terminás con C por L, irremediablemente. O el PRD, que sería un riesgo tremendo, pues, de ir en una casilla que no conocemos su estructura, que no conocemos su tradición. Un partido evangélico con una población mayoritariamente católica es muy complejo. Bueno, en el tiempo, vos dijiste que alguna concesión tiene que dar el régimen de Ortega. ¿Qué tipo de concesión? Vos formaste parte del grupo propositivo que propuso, las reformas electorales. Esas reformas electorales, muchos políticos tradicionales han hablado de un mínimo y otros han hablado de un máximo. La lógica es esta: debemos, si nosotros queremos y sabemos que tenemos la condición para cambiar a Ortega, para despojarlo del poder, entonces vamos con normas muy mínimas, dice un sector, y otro sector dice no, si Ortega está interesado en demostrar que aquí hubo un gane o que él va a participar y puede ganar, tiene que darnos las mayores concesiones para poder ir a esas elecciones. Tenemos esas dos visiones. ¿Cuál es la correcta? Esa es una falsa dicotomía. Esa es una falsa dicotomía, porque las concesiones dependen de si la oposición logra tener la presión social suficiente para imponerla. Ha sido otro error catastrófico estar esperando las sanciones y estar esperando que la comunidad internacional te resuelva los problemas. Eso ha sido fatal. Eso ha sido desmovilizador de la gente. Las reformas electorales no eran para ir a plantearlas a la OEA, las reformas electorales eran para planteárselas a la población, para que la gente se entusiasmara y luchara por ellas. Pero como no se hace todo eso, entonces cada vez estamos más arrinconados en una situación relativamente desventajosa, y creo que la solución es pelear para que estas reformas sean lo más amplias posible. Eso, si no hay presión social, va a depender de la voluntad de la dictadura. Pero esa presión social, acabas de decir que no existe, precisamente por la represión y porque no hay una conducción política. ¿Cómo se va a lograr mientras el tiempo pasa? Correcto, pero no solo es la represión, es también las omisiones de la oposición, lo que no hace la oposición para cambiar eso. O sea, no le echemos la culpa solo a la dictadura. Una parte de los grandes errores vienen de este lado, es decir, de la incapacidad para poder estructurar en las condiciones actuales ese proceso. Y siempre te voy a poner el ejemplo de los sandinistas en el 78-79. Bajo las condiciones más adversas siempre siguieron para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, hasta tomar el poder. Pero y lo lograron hacer. Esa es una guerra. Correcto. En esta es una batalla política. Esto es una batalla política. Aquí si la gente planteara que es una guerra totalmente asimétrica. La razón jurídica para haber puesto en libertad y toda la argumentación pseudo jurídica para haber puesto en libertad a un fulano que realmente asesinó a un nicaragüense que gritó "Viva Nicaragua libre", ¿verdad? Sencillamente te crispan los pelos. Y vos decís, yo no vuelvo a gritar "Viva Nicaragua libre", porque sencillamente cualquiera te mata y él va libre y vos quedaste muerto. Entonces, sí, la represión está jugando un papel importante. No creo que lo podamos comparar con 79, 77. La represión fue mayor en aquella época, era genocidio el que había. Entonces, pero evidentemente que era una guerra de guerrilla. Aquí estamos en una lucha política. Entonces, la lucha política se libra de manera pacífica, democrática, es una pelea muy dura. No es lo mismo tirar una pedrada que andar tratando de convencer a la gente sobre tal o cual programa o cual propuesta política. Resumiendo, si la oposición no logra crear esa nueva fuerza política y si no se logra empalmar con las necesidades de la gente, creo yo que
la dictadura lleva mucha ventaja sobre nosotros, pues actualmente. Y eso me duele porque no es que lo que yo quiero, pero yo trato de hacer el análisis de la manera lo más fría posible. Por ejemplo, la destrucción del huracán. Toda la política de los grupos de oposición fue, esta vez abandonaron ya las propuestas de sanciones, sino que se controlara la ayuda, está bien, pero ¿qué es lo que ha resultado? Que la dictadura ha obtenido un paquete aproximadamente de 500 millones de dólares, que aunque no los va a manejar a su gusto, pero toda esa plata le va a permitir resistir hasta las elecciones del 2021. Y tenemos una devastación en la costa. Y el partido Yatama, que es costeño, no plantea absolutamente nada. Hay problemas con los gobiernos regionales. ¿Quién va a manejar la ayuda? ¿Cuál es el control sobre esta ayuda? ¿Cómo vamos a evitar que haya corrupción como la que hubo en el MISH durante el mandato de Arnoldo Alemán? Yatama, que es un partido que se considera de los indígenas, silencio absoluto. Y la oposición en general, silencio absoluto. Lo único que dice es solidaridad y trata de competir con el Estado. La solidaridad es súper pequeña en relación al Estado y no se emplaza al gobierno, a la dictadura, de lo que tiene que hacer en este momento, que es organizar un plan de vivienda de inmediato, recuperar la infraestructura, sobre todo para las cosechas cafetaleras, darle préstamo a los productores que perdieron su cosecha, refinanciamiento. No se dice absolutamente nada. ¿Vos creés que en esas condiciones la gente va a salir a pelear o va a ir a votar de manera entusiasta? Es poco probable. Bueno, en un primer momento, cuando el gobierno se mostró ausente y fue totalmente displicente sobre la creación de las condiciones para enfrentar estos dos huracanes, porque no creó las condiciones para albergues. A última hora se vio los lanchones con el ejército evacuando a la gente de Los Cayos y alguna otra gente de Prisapolca, de Guabarbar, etcétera. Pero en definitiva ahí están y los señalamientos se han hecho. Lo que pasa es que aquí, insisto, hay una asimetría entre las acciones que lleva a cabo el gobierno y lo que hace la oposición. La oposición ha venido sentando posiciones alrededor del tema, pero hay una criminalización absoluta alrededor de la solidaridad. Es decir, en un primer momento, haciéndose eco de la consigna, solamente el pueblo salva al pueblo, la gente quiso dar ayuda y esa ayuda está criminalizada. Es decir, casi clandestinamente los feligreses de las iglesias tuvieron que llevar su ayuda para que las iglesias puedan canalizarla. Eso en un primer momento como respuesta rápida. Ahí hay conflictos en la costa caribe donde los propios pobladores están criticando que la ayuda está llegando solamente para allegados de cierto sector y no para toda la gente. Y la oposición se está manifestando en ese sentido, pero son cosas diferentes. Es decir, tienen más peso en este sentido los que están encargados de la gestión y los que van a recibir los fondos y los que tienen el resorte de la administración pública para ayudarle a la gente, o la oposición que sencillamente está limitadísima en cuanto a eso. Bonifacio, me parece a mí, pues. Sí, es que mira, la solidaridad es necesaria y es un sentimiento humano que brota de todos los nicaragüenses, eso está claro. Y obviamente la dictadura no quería que los grupos de oposición estuvieran brindando solidaridad. Pero ahí es donde hay pequeños errores tácticos, porque lo correcto hubiera sido llamar a la solidaridad a través de las iglesias evangélicas y católicas y no crear sus propias redes de solidaridad en vista de que la dictadura te iba a hacer ese bloqueo, te iba a criminalizar ese tipo de solidaridad. Pero eso no implicaba que vos no tuvieras una campaña de solidaridad en favor de los damnificados. Pero el problema central no es la solidaridad, el problema central es qué va a hacer el Estado de Nicaragua con las regiones que han sido devastadas. Y ahí es donde la oposición tiene que decir, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Pero no sé por qué tienen el temor de decirle, señores de la dictadura, hay que hacer esto, 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 esto. Y hay que emplazarla ante la población para que la población vea que la oposición es la que está planteando propuestas claras, concisas, precisas, para amortiguar el efecto dañino de los huracanes y de la pandemia. Y no se hace. No se hace. Entonces le dejan el campo libre a la dictadura, le dejan el campo libre. Entonces, como pueden ver, he venido mencionando una serie de errores y de fallas de la oposición
porque no están educados en la lucha política. Ese es el problema, no están educados en la lucha política. La lucha política es ganar a la mayoría de la población a tu postura. Y eso lo logras a través de un trabajo intenso de convencimiento, de propaganda, de organización. Y solamente están esperando que como hay una mayoría azul y blanco, entonces la gente se va a volcar a la hora de las elecciones para allá. Y eso no es automático, eso no es automático. Muy bien. Muchas gracias, Bonifacio. Siempre son muy importantes tus puntos de vista. Me parece que son en la mayoría acertadísimos. Ojalá la gente que son los actores políticos en estas agrupaciones partidarias que tienen la vocación por competir en una justa electoral puedan escucharte y analizar tus planteamientos y llevarlos a la práctica. Muchas gracias, Bonifacio. Gracias a vos. No les gusta que los critique, pero tengo que seguirlo haciendo porque es mi deber. Gracias, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado en sintonía de nuestra plataforma. Suscríbanse a nuestro Facebook. Hoy estuvimos haciendo en simultáneo la transmisión en YouTube y en Facebook, y ya está prácticamente en nuestra página web www.lamesaredonda.net. Tengan ustedes el mejor de los días.